Aludos, viajeros de las rutas olvidadas y testigos de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. Bienvenidos una vez más a Psycho Hacks. Y esta noche, los invito a un viaje aterrador por una carretera solitaria donde la única compañía es el miedo y donde cada kilómetro recorrido podría ser el último. Prepárense para una persecución implacable en La carretera sin retorno al anochecer, una historia de supervivencia extrema donde el monstruo no es sobrenatural, sino aterradoramente real. El viaje por carretera de Laura y Miguel había comenzado como una escapada romántica, una oportunidad para desconectar de la rutina de la ciudad y explorar los paisajes rurales del interior del país. Llevaban 2 días conduciendo, disfrutando de la libertad de la carretera abierta y de la compañía mutua. Pero al tercer día, mientras atravesaban una zona particularmente remota y boscosa, con el sol comenzando a ocultarse en el horizonte, se encontraron con un desvío inesperado. Unos conos naranjas y una señal improvisada de carretera cortada, desvío bloqueaban la carretera principal. No había trabajadores a la vista, ni ninguna explicación aparente para el cierre. El GPS de su coche, que ya había estado fallando en esa zona de poca cobertura, no ofrecía ninguna ruta alternativa clara. Qué raro, dijo Miguel, deteniendo el coche frente a la barricada. ¿No había ninguna advertencia antes? No que yo haya visto, respondió Laura, consultando un viejo mapa de carreteras que llevaban por si acaso. Según esto, la única ruta alternativa es un camino secundario que parece serpentear por estas colinas. Nos va a llevar mucho más tiempo, pero no creo que tengamos otra opción. A regañadientes, Miguel giró el coche y se adentró en el camino de desvío. Era una carretera estrecha y mal pavimentada, que se internaba cada vez más en el bosque denso y oscuro. A medida que avanzaban, la luz del atardecer se desvanecía rápidamente y las sombras de los árboles comenzaban a alargarse, creando formas inquietantes a los lados del camino. Este lugar me da escalofríos, dijo Laura, abrazándose a sí misma a pesar del calor del coche. No me gusta nada. Tranquila, seguro que en unos kilómetros volvemos a la carretera principal, intentó tranquilizarla Miguel, aunque él también comenzaba a sentir una creciente inquietud. El silencio del bosque era opresivo, y la sensación de aislamiento se hacía cada vez más palpable. Después de casi una hora conduciendo por el camino sinuoso, sin ver ninguna señal de civilización ni ninguna indicación de que estuvieran acercándose a la carretera principal, se dieron cuenta de que algo no iba bien. El GPS había perdido la señal por completo, y el mapa no les ofrecía ninguna referencia clara en esa zona tan remota. Creo que nos hemos perdido, admitió Miguel finalmente, deteniendo el coche en un pequeño arcén. Este camino no parece llevar a ninguna parte. Estaban en medio de la nada, rodeados por un bosque oscuro y silencioso, con la noche cayendo rápidamente sobre ellos. La única luz era la de los faros del coche, que apenas lograban penetrar la densa oscuridad. ¿Qué hacemos?, preguntó Laura, su voz teñida de pánico. No podemos quedarnos aquí. Intentaré dar la vuelta y volver por donde vinimos, dijo Miguel. Quizás pasamos por alto alguna señal, pero cuando intentó maniobrar el coche para dar la vuelta, una de las ruedas traseras se hundió en el barro blando del arcén. El coche quedó atascado. Maldita sea, exclamó Miguel, golpeando el volante con frustración. Intentó acelerar, pero las ruedas solo patinaban en el barro, hundiéndose aún más. Salieron del coche para evaluar la situación. Estaban completamente atascados, en medio de un bosque oscuro y desconocido, sin cobertura telefónica y con la noche encima. La situación no podía ser peor. O eso creían. Mientras intentaban encontrar ramas o piedras para poner bajo las ruedas, escucharon un ruido proveniente del bosque. Un crujido de hojas secas, seguido de un silencio expectante. ¿Qué fue eso?, susurró Laura, agarrando el brazo de Miguel. Probablemente solo un animal, respondió él, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza. Pero el crujido se repitió, más cerca esta vez. Y luego, vieron una luz. Una luz débil y parpadeante, como la de una linterna, moviéndose entre los árboles, acercándose lentamente hacia ellos. «Hola», gritó Miguel, sintiendo un atisbo de esperanza. ¿Hay alguien ahí? Necesitamos ayuda. Estamos atascados. La luz se detuvo por un momento, y luego continuó avanzando hacia ellos. Cuando estuvo más cerca, pudieron distinguir la silueta de un hombre. Era alto y corpulento, y llevaba ropas oscuras y una gorra que le ensombrecía el rostro.
En una mano sostenía la linterna y en la otra algo largo y brillante que reflejaba la luz de sus faros. Parecía un machete o un hacha pequeña. Menos mal, dijo Laura, aliviada. Quizás pueda ayudarnos a sacar el coche, pero a medida que el hombre se acercaba, una sensación de profunda inquietud se apoderó de ellos. Había algo en su forma de moverse, en su silencio, que les resultaba amenazante. Y la forma en que sostenía el objeto brillante, no parecía la de alguien que viniera a ofrecer ayuda. El hombre se detuvo a pocos metros de ellos, su rostro aún en la sombra. No dijo nada, solo los observó en silencio, la luz de su linterna moviéndose lentamente sobre ellos, como si los estuviera evaluando. Buenas noches, dijo Miguel, tratando de sonar amable. Disculpe la molestia, pero nuestro coche se ha quedado atascado. ¿Podría ayudarnos, o indicarnos dónde podemos encontrar ayuda? El hombre siguió en silencio por un momento, y luego soltó una risita baja y gutural que le heló la sangre. Ayuda. Dijo, su voz era áspera y profunda, con un matiz de burla. Sí, creo que puedo ayudarlos. Y con un movimiento rápido y brutal, levantó el objeto brillante, que ahora pudieron ver claramente que era un hacha de mano, y se abalanzó sobre Miguel. Laura gritó. Miguel apenas tuvo tiempo de reaccionar, apartándose instintivamente. El hacha silbó en el aire donde él había estado un segundo antes y se incrustó con un golpe sordo en el capó del coche. «Corre, Laura, corre», gritó Miguel, mientras el hombre intentaba liberar el hacha. No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Salieron corriendo, adentrándose en la oscuridad del bosque, sin mirar atrás, el sonido de los gruñidos furiosos del hombre y el forcejeo con el hacha resonando en sus oídos. Corrieron a ciegas, tropezando con raíces y ramas, el miedo impulsando sus piernas. Escuchaban al hombre persiguiéndolos, sus pesados pasos rompiendo la maleza, sus gritos de rabia cada vez más cerca. No escaparán, rugía. Los encontraré. Y disfrutaré cada momento. Sabían que no podían correr para siempre. Estaban en su territorio, y él conocía el bosque mucho mejor que ellos. Necesitaban encontrar un lugar donde esconderse, donde pudieran recuperar el aliento y pensar en un plan. Después de lo que pareció una eternidad de carrera desesperada, encontraron una pequeña cabaña de casa abandonada, semiderruida y oculta entre unos árboles espesos. Con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho, se deslizaron dentro y atrancaron la puerta con un viejo tronco que encontraron. La cabaña era oscura y olía a humedad y a podredumbre. Había una sola habitación, con una chimenea de piedra desmoronada y algunos muebles rotos cubiertos de polvo. Pero al menos ofrecía un refugio temporal. Se acurrucaron en un rincón, tratando de recuperar el aliento, escuchando atentamente cualquier sonido del exterior. El silencio del bosque había vuelto, pero ahora era un silencio amenazante, cargado de la presencia de su perseguidor. ¿Quién es ese hombre?, jadeó Laura, temblando. ¿Por qué nos atacó? No lo sé, respondió Miguel, su rostro pálido. Pero está loco. Y es peligroso. Muy peligroso. Sabían que no podían quedarse en la cabaña por mucho tiempo. El hombre los encontraría tarde o temprano. Tenían que encontrar una forma de escapar del bosque, de llegar a alguna carretera, a alguna señal de civilización. Pero estaban perdidos, heridos, Miguel se había torcido un tobillo en la carrera y aterrorizados. Y afuera, en la oscuridad, un asesino con un hacha los estaba cazando. Pasaron las siguientes horas en una tensión insoportable, sobresaltándose con cada crujido, con cada susurro del viento. De vez en cuando, escuchaban los gritos distantes del hombre, llamándolos, burlándose de ellos. Sé que están ahí. Puedo oler su miedo. El terror psicológico era casi tan malo como la amenaza física. La sensación de ser acechados, de no tener escapatoria, comenzaba a hacer mella en su cordura. Cuando el cielo comenzó a clarear con los primeros indicios del amanecer, tomaron una decisión. Tenían que moverse. Quedarse en la cabaña era una sentencia de muerte segura. Con extrema cautela, abrieron la puerta y salieron al exterior. El bosque estaba envuelto en una niebla matutina densa y fría, que limitaba la visibilidad pero también podría ofrecerles algo de cobertura. Comenzaron a caminar, tratando de seguir una dirección general hacia el este, donde esperaban encontrar alguna carretera principal. Miguel cojeaba visiblemente, y cada paso era una agonía para él.
Laura lo ayudaba a apoyarse, su propio miedo luchando contra la necesidad de ser fuerte por ambos. Después de un par de horas de caminata agotadora, con la niebla comenzando a disiparse, encontraron un sendero apenas visible. Parecía haber sido usado recientemente. Con una mezcla de esperanza y temor, decidieron seguirlo. El sendero los llevó a un claro. Y en el centro del claro, había una escena que los hizo detenerse en seco, el horror paralizándolos. Había varias cruces de madera toscamente hechas, clavadas en el suelo. Y de algunas de ellas, colgaban restos de ropa ensangrentada y mechones de cabello. En el centro del claro, había una hoguera apagada, con huesos carbonizados esparcidos a su alrededor. Y en un árbol cercano, había marcas de hacha y manchas oscuras que parecían sangre seca. Era una especie de campamento macabro, un altar de sacrificios. Y se dieron cuenta, con un terror que les heló la sangre, de que no eran las primeras víctimas de ese hombre. Él era un cazador de humanos, un asesino en serie que usaba el bosque como su coto de caza particular, y ellos eran su nueva presa. Justo cuando estaban a punto de retroceder, escucharon un ruido detrás de ellos. Se giraron y lo vieron. El hombre del hacha estaba de pie al borde del claro, observándolos con una sonrisa torcida y sus ojos brillando con una excitación demente. Llevaba el hacha apoyada en el hombro, manchada de sangre fresca. Veo que han encontrado mi pequeño rincón, dijo, su voz era un susurro burlón. Espero que les guste. Pronto formarán parte de la decoración. No había escapatoria. Estaban atrapados en el claro, con el asesino bloqueando la única salida. ¿Por qué haces esto?, preguntó Laura, su voz temblando pero con un atisbo de desafío. El hombre soltó una carcajada. ¿Por qué? Porque es divertido. Porque me gusta el miedo en sus ojos. Porque la caza es el único placer que me queda en este mundo podrido. Avanzó lentamente hacia ellos, saboreando el momento. Pero no se preocupen. No los mataré rápido. Quiero que dure. Quiero escuchar sus súplicas, sus gritos. Miguel se interpuso entre Laura y el asesino, a pesar de su tobillo herido. No te acercarás a ella, gruñó, aunque sabía que no tenía ninguna oportunidad. El asesino sonrió. Oh, qué valiente. El pequeño héroe. Me encargaré de ti primero. Levantó el hacha, dispuesto a asestar el golpe final, pero en ese momento, Laura hizo algo inesperado. Agarró un puñado de tierra y piedras del suelo y se lo arrojó a la cara al asesino, cegándolo momentáneamente. «Corre, Miguel», gritó, empujándolo hacia un lado. El asesino rugió de rabia y dolor, limpiándose los ojos. Laura aprovechó la distracción y corrió hacia el bosque, en la dirección opuesta a la que habían venido. Miguel, a pesar de su tobillo, la siguió cojeando tan rápido como pudo. La persecución se reanudó, esta vez a plena luz del día, aunque la densa vegetación del bosque seguía ofreciendo sombras y escondites. Pero ahora, el asesino estaba furioso, su sed de sangre avivada por la humillación. Sabían que no podrían correr mucho más tiempo. Necesitaban una ventaja, algo que pudiera detenerlo o al menos ralentizarlo. Fue entonces cuando Laura recordó algo que había visto cerca del camino principal, antes del desvío. Una vieja torre de vigilancia contra incendios, alta y aislada. Si lograban llegar allí, podrían subir y quizás pedir ayuda, o al menos tener una posición elevada desde donde defenderse. Era una esperanza remota, pero era la única que les quedaba. Cambiaron de dirección, tratando de orientarse hacia donde recordaban haber visto la torre. El asesino seguía pisándoles los talones, sus gritos de rabia y sus promesas de tortura resonando entre los árboles. Parecía tener una resistencia inhumana, una energía alimentada por su propia locura. Finalmente, después de otra hora de carrera desesperada, divisaron la torre a través de los árboles. Era alta y oxidada, pero parecía estructuralmente sólida. Corrieron hacia ella, con el asesino cada vez más cerca. Llegaron a la base de la torre y comenzaron a subir la escalera de metal, que crujía peligrosamente bajo su peso. El asesino llegó a la base de la torre justo cuando ellos alcanzaban la plataforma superior. Los miró desde abajo, su rostro contorsionado por la furia. «No pueden escapar», rugió. «Subiré y los descuartizaré». Comenzó a subir la escalera, su hacha golpeando los peldaños metálicos con cada ascenso. Laura y Miguel miraron a su alrededor, buscando desesperadamente algo con que defenderse.
Encontraron un viejo gancho de metal oxidado y una caja de herramientas vacía y pesada. Cuando el asesino estaba a mitad de camino, Miguel arrojó la caja de herramientas con todas sus fuerzas. La caja golpeó al asesino en el pecho, haciéndolo tambalearse y casi caer. Soltó un grito de dolor y rabia, pero siguió subiendo, más lento ahora, pero con una determinación inquebrantable. Estaba a pocos metros de la plataforma. Podían ver el brillo demente en sus ojos, la sangre en su hacha. Era el momento de la verdad. La última oportunidad. El asesino ascendía por la escalera metálica de la torre de vigilancia con una tenacidad bestial, el hacha en su mano reflejando la pálida luz del amanecer. Cada peldaño que subía era un golpe de tambor que anunciaba la inminente llegada del horror para Laura y Miguel, acorralados en la plataforma superior. El viento silbaba entre los hierros oxidados de la torre, añadiendo una banda sonora lúgubre a su desesperada situación. No tenemos mucho tiempo, jadeó Miguel, su tobillo lesionado palpitando con un dolor agudo. Miró a su alrededor, sus ojos buscando frenéticamente cualquier cosa que pudiera servir como arma o barricada. La plataforma era pequeña, ofreciendo poco espacio para maniobrar y ninguna vía de escape aparente. Laura, aunque paralizada por el miedo, sentía como la adrenalina agudizaba sus sentidos. Vio el viejo gancho de metal oxidado que habían encontrado antes, largo y con una punta roma pero potencialmente útil. También había unos tablones de madera sueltos, restos de alguna reparación antigua y un trozo de cadena oxidada. Miguel, los tablones, ayúdame a bloquear la escotilla de acceso, dijo, señalando la abertura por la que el asesino tendría que subir. Trabajaron con una rapidez febril, sus manos temblorosas. Lograron colocar un par de tablones cruzados sobre la escotilla y asegurarlos precariamente con la cadena oxidada. No era una barricada impenetrable, pero les daría unos segundos preciosos. El asesino llegó a la parte superior de la escalera, justo debajo de la escotilla. Intentó empujarla, pero los tablones resistieron. Soltó un gruñido de frustración y comenzó a golpear la madera con el hacha. Las astillas volaban con cada impacto y los tablones crujían ominosamente. No va a aguantar mucho, exclamó Miguel, agarrando el gancho de metal. Tenemos que estar listos. Laura buscó a su alrededor. Vio una vieja lata de pintura oxidada, medio llena de un líquido espeso y oscuro. No sabía qué era, pero podría servir. La cogió, sintiendo su peso en las manos. Los golpes del hacha se hicieron más fuertes, más frenéticos. Uno de los tablones se partió. A través de la grieta, pudieron ver el ojo enloquecido del asesino observándolos. Ya casi los tengo, mis pequeñas ratas, siseó. Y cuando salga, el juego se volverá mucho más íntimo. Con un último y brutal golpe, el asesino destrozó los tablones restantes y comenzó a emerger por la escotilla. Su rostro estaba contorsionado por la rabia y la anticipación, sus dientes apretados en una mueca horrible. En ese instante, Laura actuó. Con un grito de desesperación y desafío, arrojó el contenido de la lata de pintura directamente a la cara del asesino. El líquido espeso y oscuro lo cubrió, cegándolo y haciéndolo soltar un rugido de sorpresa y dolor. Aprovechando la momentánea confusión, Miguel se abalanzó con el gancho de metal, apuntando a la mano del asesino que sostenía el hacha. El gancho impactó con fuerza, y el asesino soltó el arma, que cayó con un ruido metálico a la plataforma. El asesino, ciego y desarmado temporalmente, retrocedió instintivamente, tropezando en el borde de la escotilla. Por un momento, pareció que iba a caer. Pero logró agarrarse al borde con una mano, su cuerpo balanceándose peligrosamente sobre el vacío. Ahora, Miguel, gritó Laura. Miguel, a pesar de su tobillo, se lanzó hacia adelante y, con todas sus fuerzas, pisó la mano del asesino que se aferraba al borde de la escotilla. El asesino soltó un grito desgarrador y sus dedos resbalaron. Cayó. Escucharon el sonido de su cuerpo golpeando los peldaños metálicos varias veces durante la caída, seguido de un golpe sordo y final en el suelo de la base de la torre. Un silencio tenso y expectante se apoderó de la plataforma. Laura y Miguel se miraron, sin aliento, sin poder creer lo que acababa de suceder. Se acabó, susurró Laura, con la voz temblorosa. Miguel se asomó con cautela por el borde de la escotilla. Vio el cuerpo inmóvil del asesino tendido en el suelo, rodeado de un charco oscuro que se extendía lentamente. Creo que sí, dijo,
aunque una parte de él se negaba a creer que la pesadilla hubiera terminado tan abruptamente, pero el alivio fue efímero. Porque justo cuando comenzaban a permitirse una pizca de esperanza, escucharon un sonido que les heló la sangre en las venas, un gemido bajo y gutural, proveniente del cuerpo inmóvil del asesino en la base de la torre, y luego, vieron cómo el cuerpo comenzaba a moverse. Lentamente, con una contorsión antinatural, el asesino comenzó a levantarse. Su ropa estaba desgarrada, su cuerpo cubierto de sangre y el líquido oscuro de la pintura, pero sus ojos brillaban con una nueva y aterradora intensidad, una luz roja y inhumana. No, no puede ser. Balbuceó Miguel, retrocediendo del borde. Nadie podría sobrevivir a esa caída. El asesino se puso completamente de pie, su cuerpo torcido en ángulos imposibles. Se llevó una mano a la cabeza, como si se estuviera recolocando los huesos rotos. Y luego, soltó una risa. Una risa que no era humana, una risa gutural y resonante que parecía venir de las profundidades del infierno. Tontos, rugió, su voz ahora más profunda, más monstruosa. No saben con quién están tratando. Soy más que un simple hombre. Soy el hambre de este bosque. Soy el eco de todos los que han muerto aquí. Levantó la cabeza y aulló a los cielos, un aullido largo y bestial que resonó por todo el bosque. Y desde la distancia, otros aullidos parecieron responderle. Laura y Miguel se miraron, el terror puro reflejado en sus ojos. Esto no era un simple asesino en serie. Esto era algo más. Algo sobrenatural. Algo que no moriría tan fácilmente. El asesino, o lo que fuera que lo poseía, comenzó a subir de nuevo la escalera de la torre, esta vez con una velocidad y una agilidad aterradoras, sus movimientos erráticos y espasmódicos, como los de una marioneta rota controlada por una fuerza maligna. Ya no llevaba el hacha, pero sus manos se habían convertido en garras improvisadas, sus uñas largas y afiladas. No podemos luchar contra eso, gritó Laura. Tenemos que escapar, pero no había a dónde ir. Estaban atrapados en lo alto de la torre, con una abominación inhumana ascendiendo hacia ellos. Miraron a su alrededor desesperadamente. Vieron los cables de acero que sostenían la torre, anclados a unos postes en el suelo a cierta distancia. Eran su única y remota posibilidad. La cuerda, la que encontramos en la bolsa de equipo. Dijo Miguel, recordando que la habían subido con ellos. ¿Crees que podríamos? Era una idea descabellada, peligrosa. Pero era mejor que enfrentarse a la criatura que subía por la escalera. Sacaron la cuerda de escalada. Era larga y resistente. Con manos temblorosas, Miguel comenzó a atar un extremo a la barandilla metálica de la plataforma, mientras Laura vigilaba al asesino, que ya estaba a mitad de camino, sus gruñidos y risas guturales cada vez más cerca. Date prisa, Miguel, urgió Laura. Miguel aseguró el nudo lo mejor que pudo. Vale, está listo. Pero, ¿cómo bajamos? No podemos simplemente deslizarnos. Nos despellejaríamos las manos. Laura miró a su alrededor. Vio un trozo de lona gruesa que había sido parte de una vieja cubierta. Esto, dijo, rasgando la lona en tiras. Podemos envolvernos las manos con esto. El asesino estaba a pocos metros de la escotilla. Podían oler su aliento fétido, ver el brillo rojo de sus ojos. No había tiempo para dudar. Se envolvieron las manos con las tiras de lona. Laura fue primero. Se agarró a la cuerda, cerró los ojos y saltó al vacío. Sintió un tirón brutal cuando la cuerda se tensó, y luego comenzó a deslizarse hacia abajo, el roce de la cuerda quemándole las manos a pesar de la lona. Oyó el rugido de furia del asesino cuando éste llegó a la plataforma y la vio escapar. Aterrizó con fuerza en el suelo, raspándose las rodillas y los codos, pero viva. Se levantó rápidamente y miró hacia arriba. Miguel estaba a punto de saltar, pero el asesino ya estaba en la plataforma, abalanzándose sobre él. Hubo un forcejeo, gritos. Miguel, gritó Laura, impotente. Pero Miguel, con un último esfuerzo desesperado, logró empujar al asesino y saltar. Se deslizó por la cuerda a una velocidad vertiginosa, su cuerpo golpeando contra la estructura metálica de la torre. Aterrizó junto a Laura, dolorido y sin aliento, pero a salvo. El asesino, desde lo alto de la torre, soltó un aullido de rabia frustrada que resonó por todo el bosque. No intentó seguirlos por la cuerda.
Quizás no podía, o quizás sabía que tenía otras formas de cazarlos. Tenemos que movernos, jadeó Miguel, poniéndose de pie con dificultad. No se rendirá. Comenzaron a correr de nuevo, adentrándose en el bosque, esta vez sin un rumbo fijo, solo intentando poner la mayor distancia posible entre ellos y la torre de vigilancia. Pero el bosque ya no se sentía como un simple bosque. Ahora sabían que estaba habitado por algo más que un loco con un hacha. Estaba habitado por una presencia antigua y maligna, una entidad que parecía controlar a su perseguidor y que quizás tenía otros sirvientes. A medida que corrían, comenzaron a notar cosas extrañas. Los árboles parecían más retorcidos, sus ramas como garras esqueléticas. Las sombras parecían moverse por sí solas, adoptando formas vagamente humanoides. Y escuchaban susurros en el viento, voces que no eran humanas, que parecían llamarlos, tentarlos, prometerles un descanso eterno si se rendían. La paranoia comenzó a hacer mella en ellos de nuevo. ¿Estaban realmente solos? ¿O había otras criaturas acechándolos desde la espesura? De repente, Laura tropezó y cayó. Al intentar levantarse, sintió un dolor agudo en el tobillo. Se lo había torcido. No puedo seguir, sollozó, el dolor y la desesperación abrumándola. Déjame aquí, Miguel. Sálvate tú. No digas estupideces, replicó Miguel, ayudándola a ponerse de pie. No te voy a dejar. Saldremos de esto juntos, o no saldremos. La apoyó sobre su hombro y continuaron avanzando, más lentamente ahora, cada paso una agonía para ambos. Sabían que el asesino, o lo que fuera, no tardaría en encontrarlos. Necesitaban un plan, una forma de enfrentarse a él o de escapar de su influencia. Fue entonces cuando Miguel recordó algo que había visto en la cabaña de casa abandonada, donde se habían refugiado la noche anterior. Entre los trastos viejos había visto una trampa para osos, grande y oxidada, pero aparentemente funcional. La trampa para osos, dijo. En la cabaña. Si podemos llegar allí y prepararla, quizás podamos detenerlo. Era una idea arriesgada. Volver a la cabaña significaba acercarse de nuevo al territorio del asesino. Pero no tenían muchas opciones. Con renovada determinación, cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia la cabaña de caza. El camino fue una pesadilla. El dolor de sus heridas, el agotamiento, el miedo constante. Y la sensación de que el bosque mismo estaba en su contra, los árboles susurrando amenazas, las sombras acechando. Finalmente, llegaron a la cabaña. Estaba tal como la habían dejado, oscura y silenciosa. Entraron con cautela, temiendo encontrar al asesino esperándolos. Pero estaba vacía. Rápidamente, encontraron la trampa para osos. Estaba pesada y oxidada, pero con esfuerzo, lograron abrir sus fauces dentadas y colocar el mecanismo de disparo. Tenemos que ponerla en un lugar donde no la vea, dijo Miguel. Y necesitamos un cebo. Decidieron colocar la trampa justo delante de la puerta, oculta bajo unas hojas secas y ramas. Y como cebo, no tenían nada. Tendremos que ser nosotros el cebo, dijo Laura, con una determinación sombría. Uno de nosotros tendrá que atraerlo hacia la trampa. Yo lo haré, dijo Miguel. Tú escóndete dentro y prepárate para cerrar la puerta en cuanto entre. Era un plan suicida, pero no veían otra alternativa. Miguel salió de la cabaña y comenzó a gritar, llamando al asesino, insultándolo, provocándolo. Laura se escondió detrás de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, esperando. No tardaron en escuchar una respuesta. Un rugido bestial desde el bosque, seguido del sonido de algo pesado corriendo hacia la cabaña. El asesino. Miguel retrocedió hacia la puerta, justo a tiempo. La figura monstruosa del asesino irrumpió en el claro, sus ojos rojos brillando con furia, sus garras extendidas. Te tengo, rugió, abalanzándose sobre Miguel. Miguel saltó hacia atrás, justo cuando el asesino pisaba la trampa para osos. Hubo un chasquido metálico ensordecedor, seguido de un aullido de dolor inhumano. Las fauces dentadas de la trampa se cerraron con una fuerza brutal sobre la pierna del asesino, destrozando hueso y carne. La criatura cayó al suelo, retorciéndose y chillando de agonía, su pierna atrapada hecha un amasijo sangriento. Ahora, Laura, gritó Miguel. Laura salió de su escondite y, con todas sus fuerzas, cerró la pesada puerta de la cabaña y la atrancó con el tronco, dejando al asesino atrapado afuera, herido y rugiendo de furia. Se quedaron dentro, escuchando los gritos y los golpes de la criatura contra la puerta.
Sabían que la trampa no lo detendría para siempre. Necesitaban escapar, pero mientras buscaban una salida alternativa, quizás una ventana trasera, notaron algo que los heló aún más que los gritos del asesino. En el suelo de la cabaña, donde antes solo había polvo, ahora había símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre fresca. Símbolos que no estaban allí antes. Y en el centro de la habitación, sobre la chimenea desmoronada, había un objeto que no habían visto. Era una especie de fetiche, hecho con huesos humanos, plumas negras y pelo enmarañado. Y de él emanaba una sensación de frío y una maldad palpable. No, no puede ser. Susurró Laura. Estaba con nosotros, todo el tiempo. Se dieron cuenta de que la cabaña no era un refugio. Era una trampa. Una trampa mucho más antigua y siniestra que el propio asesino. El asesino era solo un peón, un guardián. El verdadero mal residía en la propia cabaña, en la tierra sobre la que estaba construida. Y ahora, con el asesino incapacitado temporalmente, el verdadero horror de la carretera sin retorno al anochecer estaba a punto de despertar. El descubrimiento del fetiche y los símbolos sangrientos en la cabaña de casa lo cambió todo. Laura y Miguel comprendieron con un horror creciente que el asesino del hacha, por monstruoso que fuera, era solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda y antigua que infestaba aquel bosque. La cabaña no era un refugio, sino el epicentro de esa oscuridad, un lugar de poder para la entidad o entidades que realmente los estaban cazando. Los gritos y golpes del asesino atrapado en el exterior continuaban, pero ahora sonaban diferentes, menos furiosos y más suplicantes, como si también él temiera lo que estaba a punto de desatarse dentro de la cabaña. El fetiche de huesos y plumas sobre la chimenea comenzó a vibrar levemente, y un humo negro y aceitoso empezó a emanar de él, llenando la pequeña estancia con un olor nauseabundo a tumba y a miedo rancio. Los símbolos en el suelo brillaron con una luz rojiza y enfermiza. Tenemos que salir de aquí, jadeó Laura, retrocediendo del fetiche. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. La ventana trasera, recordó Miguel. Cuando entramos, vi una pequeña ventana en la pared del fondo, cubierta con tablones. Corrieron hacia la parte trasera de la cabaña, mientras las paredes a su alrededor parecían gemir y el suelo vibraba bajo sus pies, como si algo estuviera despertando en las profundidades. Encontraron la ventana, apenas una rendija cubierta con tablones de madera podrida. Trabajaron con desesperación, usando el gancho de metal que Miguel aún conservaba y sus propias manos para arrancar los tablones. La madera cedía con dificultad, astillándose y resistiéndose. Los ruidos del asesino en el exterior se habían vuelto más débiles, ahogados por los sonidos cada vez más fuertes que emanaban del interior de la cabaña, susurros guturales, risas heladas y un sonido como el de huesos arrastrándose. Finalmente, lograron abrir un hueco lo suficientemente grande como para pasar. Miguel, a pesar de su tobillo, ayudó a Laura a salir primero. Ella cayó al suelo embarrado del exterior, y luego él la siguió, justo cuando sentían una presencia helada y maligna acercándose a sus espaldas desde el interior de la cabaña. No se atrevieron a mirar atrás. Corrieron de nuevo, adentrándose en el bosque, esta vez con un nuevo terror impulsándolos. Ya no huían solo de un asesino físico, sino de una oscuridad intangible y omnipresente que parecía controlar el bosque mismo. ¿Qué era eso?, preguntó Laura, sin aliento, mientras se detenían un momento para recuperar el aliento, lejos de la cabaña maldita. No lo sé, respondió Miguel, su rostro pálido y demacrado. Pero creo que el asesino no era el verdadero monstruo. Era solo su perro guardián. O su marioneta. Se dieron cuenta de que el desvío en la carretera, el coche atascado, todo podría haber sido una trampa cuidadosamente orquestada, no solo por el asesino, sino por la entidad que habitaba el bosque. Una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación de los viajeros perdidos. Tenemos que encontrar la carretera principal, dijo Laura con determinación. Es nuestra única esperanza. Si podemos llegar a la civilización, quizás podamos alertar a alguien, aunque no sé si nos creerían. Pero el bosque parecía haberse vuelto aún más hostil, más laberíntico. Los senderos desaparecían, los árboles parecían cambiar de lugar, y la niebla matutina, en lugar de disiparse, se volvía más densa, envolviéndolos en un sudario blanco y frío. Y los susurros los seguían, ahora más claros, más insidiosos. No eran solo sonidos guturales, eran voces,
voces que conocían, imitando a sus seres queridos, a sus amigos, tratando de sembrar la duda, la discordia, la desesperación. Estás solo, Miguel. Laura te abandonará, ella no te quiere. No puedes confiar en él, Laura, te llevará a la perdición, solo yo puedo salvarte. No los escuches, gritó Miguel, agarrando la mano de Laura con fuerza. Están tratando de separarnos. De volvernos locos, pero era difícil resistirse. El aislamiento, el agotamiento, el miedo constante, todo contribuía a erosionar su cordura. Comenzaron a dudar de sus propios sentidos, a preguntarse si lo que estaban viendo y oyendo era real o si estaban sucumbiendo a la locura. En un momento, mientras atravesaban un arroyo poco profundo, Laura vio un reflejo en el agua. No era el suyo, sino el de una mujer pálida y demacrada, con los ojos hundidos y una sonrisa horrible, que le tendía una mano desde el fondo del arroyo. Gritó y retrocedió, cayendo al agua. Miguel la ayudó a levantarse, pero cuando miraron de nuevo, no había nada, solo el agua clara y fría. Son alucinaciones, dijo Miguel, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. El bosque está jugando con nuestras mentes, pero las experiencias se volvían cada vez más vívidas, más aterradoras. Vieron sombras moverse entre los árboles, formas grotescas que parecían observarlos desde la espesura. Sintieron manos frías rozar sus espaldas. Y el olor, un olor a tierra removida, a tumba abierta, los seguía a todas partes. De repente, llegaron a un claro que no recordaban haber visto antes. En el centro del claro, había un árbol enorme y antiguo, mucho más grande y retorcido que los demás. Sus ramas se extendían como brazos esqueléticos y de ellas colgaban extraños fetiches hechos con huesos, plumas y trozos de tela ensangrentada, similares al que habían visto en la cabaña. Y en la base del árbol había un círculo de piedras negras, grabadas con los mismos símbolos que habían visto en el suelo de la cabaña. Este es el lugar, susurró Laura, sintiendo una oleada de terror y una extraña familiaridad. Este es el corazón del bosque oscuro. El aire alrededor del árbol era glacial y un silencio envolvía el claro. Los susurros se habían detenido, reemplazados por una sensación de una presencia inmensa y antigua, observándolos, esperándolos. Desde detrás del árbol emergió una figura. No era el asesino del hacha. Era algo mucho más aterrador. Parecía una mujer, o lo que alguna vez había sido una mujer. Estaba increíblemente alta y delgada, su cuerpo cubierto por lo que parecían ser raíces y corteza de árbol, como si estuviera fusionada con el bosque mismo. Su rostro era una máscara de madera nudosa y musgo, con cuencas vacías de las que brillaban dos puntos de luz rojiza. Su cabello era una maraña de ramas secas y hojas muertas. Y de sus manos, largas y huesudas como ramas, colgaban hilos de oscuridad que parecían conectarla con el árbol y con la tierra bajo sus pies. Bienvenidos, hijos perdidos. Dijo la criatura, su voz era un susurro de viento entre las hojas, un crujido de madera vieja. Han llegado, al lugar, donde todos los caminos terminan. ¿Quién, qué eres tú?, preguntó Miguel, su voz apenas audible. La criatura inclinó su cabeza de madera. Soy, la madre del bosque, la guardiana de los secretos, la que teje los destinos en esta tierra olvidada. Soy el hambre, y soy el festín. Soy el eco de todos los que se han perdido, aquí. Tú controlas al asesino, dijo Laura, comprendiendo. Tú eres la fuente de todo este horror. La madre del bosque soltó una risa que sonó como el crujir de ramas rompiéndose. El destripador de la carretera solitaria, así lo llaman algunos, es solo uno de mis hijos. Uno de mis muchos juguetes. Me trae ofrendas, almas asustadas, para que yo me alimente, para que el bosque prospere. Pero, ¿por qué nosotros?, preguntó Miguel. ¿Qué quieres de nosotros? Ustedes son especiales, dijo la madre del bosque, sus ojos rojos fijos en ellos. Llevan una chispa, una resistencia, que no he visto en mucho tiempo. Su miedo es delicioso, su desesperación embriagadora. Pero también podrían ser útiles. Extendió una de sus manos de rama hacia ellos. Únanse a mí. Conviértanse en parte del bosque. En guardianes de mis secretos. Les daré poder, conocimiento, una vida eterna entre las sombras y las raíces. La oferta era tentadora, en un sentido perverso.
La idea de dejar de luchar, de rendirse a esa fuerza antigua y poderosa, tenía un atractivo oscuro para sus mentes agotadas y aterrorizadas. Pero Laura y Miguel se miraron. Vieron el miedo en los ojos del otro, pero también una chispa de desafío, de humanidad. No iban a rendirse. No se convertirían en monstruos. Nunca, dijo Laura, su voz firme a pesar del temblor en su cuerpo. Preferimos morir como humanos, añadió Miguel. La madre del bosque pareció suspirar, un sonido como el del viento gimiendo entre los árboles. Una lástima. Pero su esencia, también me servirá. Las raíces y ramas que formaban su cuerpo comenzaron a moverse, a extenderse hacia ellos. El suelo bajo sus pies pareció temblar, y de la tierra comenzaron a surgir zarcillos oscuros, tratando de atrapar sus tobillos. Comenzó una nueva lucha desesperada. Esquivaron las raíces, cortaron los zarcillos con el gancho de metal y con sus propias manos, pero eran demasiados. La madre del bosque parecía controlar cada elemento del claro. De repente, Miguel tuvo una idea. Recordó el fuego, la única cosa que parecía haber afectado realmente al asesino y a la cabaña. El encendedor, gritó a Laura. El que encontramos en la cocina. Laura rebuscó en sus bolsillos y encontró el viejo encendedor de yesca y pedernal. Se lo arrojó a Miguel. Mientras Laura intentaba distraer a la madre del bosque, esquivando sus ataques y gritando para llamar su atención, Miguel se arrodilló y, con manos temblorosas, intentó producir una chispa. La yesca estaba húmeda, el pedernal desgastado. La madre del bosque se abalanzó sobre Laura, sus ramas como garras tratando de apresarla. Laura cayó al suelo, y la criatura se cernió sobre ella, sus ojos rojos brillando con triunfo. Se acabó, pequeña, siseó. Pero justo en ese momento, Miguel logró producir una chispa. Una pequeña llama prendió en la yesca. Rápidamente, la acercó a un montón de hojas secas y ramas que había logrado reunir. El fuego prendió lentamente, pero luego, con un rugido, se extendió, alimentado por la madera reseca del bosque. La madre del bosque se giró hacia el fuego, sus ojos rojos reflejando las llamas. Por primera vez, pareció mostrar una emoción diferente al odio o la diversión. Miedo. Fuego, gritó, su voz perdiendo su calma ancestral, convirtiéndose en un chillido de pánico. El purificador. El devorador. Retrocedió del fuego, sus ramas y raíces encogiéndose, como si el calor y la luz la quemaran. Las entidades sombrías que habían comenzado a materializarse alrededor del claro también retrocedieron, siseando y desvaneciéndose. Ahora, Laura, gritó Miguel. Tenemos que usarlo contra ella. Agarraron ramas encendidas y avanzaron hacia la madre del bosque, usando el fuego como escudo y como arma. La criatura intentó defenderse, lanzando raíces y rocas hacia ellos, pero el fuego la mantenía a raya. Se acercaron al enorme árbol antiguo, el corazón de su poder. Si destruimos el árbol, quizás la destruyamos a ella, gritó Arthur. No, Miguel. Su mente, agotada, comenzaba a confundir las pesadillas. Arrojaron las ramas encendidas a la base del árbol. La corteza seca y nudosa prendió rápidamente, y las llamas comenzaron a trepar por el tronco, envolviendo a la madre del bosque en un abrazo de fuego. La criatura soltó un chillido desgarrador, un sonido que pareció hacer temblar el bosque entero. Su cuerpo de madera y raíces se retorció y se consumió entre las llamas, sus ojos rojos brillando con una agonía final antes de apagarse por completo. El gran árbol ardió durante horas, una pira gigantesca en el corazón del bosque oscuro. Y a medida que el árbol se consumía, la atmósfera del bosque pareció cambiar. La opresión disminuyó, los susurros cesaron, y una extraña sensación de paz, de liberación, comenzó a extenderse por el lugar. Cuando el fuego finalmente se extinguió, dejando solo un tocón carbonizado y humeante, Laura y Miguel se quedaron solos en el claro, exhaustos, heridos, pero vivos. El sol comenzaba a filtrarse a través de las copas de los árboles, una luz cálida y dorada que nunca les había parecido tan hermosa. El bosque, aunque aún salvaje y misterioso, ya no se sentía hostil. Era como si, con la destrucción de la madre del bosque, una antigua maldición se hubiera levantado. No sabían si el asesino del hacha seguía vivo, atrapado en la cabaña. Pero ya no les importaba. Sentían que el verdadero mal había sido derrotado. Caminaron durante el resto del día, siguiendo la luz del sol, y finalmente, al atardecer, encontraron lo que tanto habían estado buscando, la carretera principal.
La visión del asfalto, de una línea eléctrica en la distancia, de la posibilidad de la civilización, fue la más hermosa que jamás habían visto. Hicieron autostop y un camionero amable y sorprendido por su aspecto los recogió, escuchando con incredulidad una versión muy editada de su terrible experiencia. Nunca volvieron a hablar del desvío inesperado, ni del bosque oscuro, ni de la madre del bosque. Intentaron olvidar, seguir con sus vidas. Pero las cicatrices, tanto físicas como mentales, permanecerían para siempre, y a veces, en las noches de insomnio, cuando el viento soplaba entre los árboles fuera de su ventana, creían escuchar un susurro lejano, el eco de una risa antigua, recordándoles que hay lugares en el mundo donde la oscuridad acecha, donde los caminos pueden llevar a ninguna parte, y donde la supervivencia es una lucha desesperada contra horrores que desafían toda explicación. La carretera sin retorno al anochecer seguiría existiendo en sus pesadillas, un recordatorio constante de que el verdadero terror, a veces, no necesita monstruos sobrenaturales, sino solo la crueldad de la naturaleza humana y la desesperación de un bosque hambriento. El regreso a la civilización no fue el bálsamo que Laura y Miguel esperaban. Aunque físicamente se recuperaron de sus heridas, el tobillo de Miguel sanó lentamente, las contusiones y rasguños de Laura se desvanecieron, las cicatrices psicológicas eran profundas y persistentes. Las pesadillas los atormentaban noche tras noche, bosques oscuros que se cerraban sobre ellos, ojos rojos brillando en la penumbra, el sonido de un hacha arrastrándose y la risa gutural de la madre del bosque. Intentaron contar su historia a las autoridades, pero su relato fue recibido con escepticismo, atribuido al shock, al agotamiento, quizás incluso a alguna sustancia alucinógena que pudieran haber consumido inadvertidamente en el bosque. La carretera cortada del desvío había sido reabierta al día siguiente de su rescate, y no se encontró rastro del asesino, ni de la cabaña de caza, ni del claro con el árbol ancestral. Era como si el bosque hubiera borrado toda evidencia de su existencia, o como si todo hubiera sido una alucinación compartida. Esta falta de validación externa los aisló aún más. Solo ellos dos conocían la verdad aterradora de lo que habían vivido, y ese secreto compartido se convirtió en un lazo y una carga. Su relación, antes llena de planes y sueños, se vio ensombrecida por la experiencia. La alegría parecía haberse filtrado de sus vidas, reemplazada por una ansiedad constante y una sensación de que el mundo ya no era un lugar seguro. Laura se volvió retraída, temerosa de los espacios abiertos y de la oscuridad. Dejó su trabajo en la ciudad y se mudó a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, buscando una normalidad que se le escapaba. Pasaba horas mirando por la ventana, sobresaltándose con cada ruido inesperado. Miguel, por su parte, intentó canalizar su trauma de una manera diferente. Se obsesionó con la idea de encontrar respuestas, de entender lo que realmente había sucedido en aquel bosque maldito. Pasaba horas en bibliotecas, investigando sobre folclore local, leyendas de espíritus del bosque, casos de desapariciones en zonas remotas. Se convirtió en una especie de cazador de fantasmas aficionado, buscando una explicación racional para lo irracional. Descubrió que la zona de las Montañas Negras, donde se habían perdido, tenía una larga historia de sucesos extraños. Había informes de viajeros desaparecidos, de comunidades aisladas que practicaban rituales paganos, de leyendas sobre una dama del bosque que exigía sacrificios para mantener la fertilidad de la tierra o para proteger a sus habitantes de males mayores. Algunas de estas leyendas hablaban de guardianes humanos, hombres y mujeres que se convertían en sirvientes de esta entidad, a veces voluntariamente, a veces obligados por pactos ancestrales o por la locura inducida por el aislamiento y el hambre. El destripador de la carretera solitaria, como lo había llamado la madre del bosque, parecía encajar en este patrón. Quizás había sido un ermitaño, un cazador perdido que había sucumbido a la influencia del bosque y se había convertido en su instrumento de terror. Pero la madre del bosque misma seguía siendo un enigma. ¿Era un espíritu elemental, una deidad olvidada, o algo completamente diferente, algo que desafiaba toda categorización? Un año después de su terrible experiencia, Miguel recibió un paquete anónimo por correo. Dentro, encontró un viejo mapa de la región de las Montañas Negras, mucho más detallado que cualquiera que hubiera visto antes. Y en el mapa, había una zona marcada con una X roja, cerca de donde creían haber estado perdidos. Junto a la décima, una sola palabra escrita con una caligrafía temblorosa, nidus. Nido, en latín.
Intrigado y alarmado, Miguel le mostró el mapa a Laura. Ella, al principio, se negó a tener nada que ver con ello. La sola idea de volver a pensar en aquel lugar le provocaba ataques de pánico. Pero la curiosidad y una necesidad subconsciente de encontrar un cierre finalmente la convencieron. Decidieron, con mucha cautela, investigar. No volverían al bosque, por supuesto. Pero quizás podrían encontrar a alguien en los pueblos cercanos que supiera algo sobre ese nidus. Su investigación los llevó a un pequeño y aislado pueblo en las estribaciones de las Montañas Negras, un lugar llamado Valle Sombrío. Era un pueblo de casas viejas y gente reservada, que los miraba con desconfianza. Preguntaron por el mapa, por la marca, pero nadie parecía saber nada o no querían hablar. Finalmente, una anciana del pueblo, una curandera conocida como Mamá Elena, accedió a hablar con ellos. Después de que Miguel le mostrara el mapa y le contara una versión muy abreviada y cuidadosamente editada de su experiencia, Mamá Elena los escuchó en silencio, sus ojos oscuros y sabios fijos en ellos. Cuando terminaron, suspiró profundamente. Han tocado algo muy antiguo, hijos míos, dijo, su voz apenas un susurro. Algo que duerme en el corazón de esas montañas desde antes que los hombres caminaran por esta tierra. Los ancianos lo llamaban, la que acecha en las raíces, la tejedora de pesadillas. Es el espíritu del bosque mismo, pero un espíritu que se ha vuelto, amargo. Hambriento. ¿El nidus?, preguntó Miguel. Es su corazón, su santuario, respondió Mamá Elena. El lugar donde su poder es más fuerte. Se dice que aquellos que se pierden en el bosque y son lo suficientemente desafortunados como para encontrar el nidus, nunca regresan. O si lo hacen, ya no son los mismos. Se convierten en sus semillas, portadores de su influencia, destinados a atraer a otros a su abrazo. Un escalofrío recorrió a Laura y Miguel. ¿Podrían ellos, sin saberlo, haberse convertido en semillas? ¿Era por eso que seguían sintiendo la conexión con el bosque, los sueños, las extrañas cartas? Pero nosotros destruimos a la madre del bosque, al árbol, dijo Laura, confundida. Mamá Elena sonrió tristemente. Pueden cortar una rama, hijos, incluso talar el árbol. Pero las raíces son profundas. Y siempre encuentran la manera de brotar de nuevo. Lo que ustedes destruyeron fue solo una manifestación, un avatar. Su verdadera esencia sigue allí. Durmiendo, quizás. Esperando. ¿Y el asesino? ¿El hombre del hacha?, preguntó Miguel. Probablemente uno de sus muchos guardianes a lo largo de los siglos, respondió la anciana. Almas rotas, consumidas por el bosque, convertidas en sus instrumentos. Cuando uno cae, ella simplemente crea otro. O espera a que nuevos incautos se pierdan en sus dominios. Las palabras de Mamá Elena eran desoladoras. Parecía que su lucha había sido en vano. El mal seguía allí, latente, esperando. ¿Hay alguna forma de detenerla? ¿De verdad?, preguntó Arthur. No, Miguel, corrigiéndose de nuevo. La confusión entre sus propias experiencias y las historias que había leído o escrito comenzaba a preocuparle. Mamá Elena lo miró con compasión. Algunos dicen que la única forma de apaciguarla es con una ofrenda. Una ofrenda de sangre y alma, voluntariamente entregada. Pero eso es solo otra trampa, otra forma de alimentarla. Otros dicen que hay lugares sagrados, protegidos por los antiguos espíritus de la luz, donde su influencia no puede llegar. Pero son difíciles de encontrar, y el camino hacia ellos está lleno de peligros. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Laura, su voz temblando. Estamos marcados. Han estado en el corazón de la oscuridad y han regresado, dijo Mamá Elena. Eso los ha cambiado. Llevan su eco en ustedes. Pero también llevan la luz de su propia supervivencia, de su propia voluntad. Eso es algo que ella no puede quitarles fácilmente. Les dio un pequeño amuleto hecho con semillas y plumas. Esto no los protegerá por completo, dijo. Pero les ayudará a recordar quiénes son, a mantener su propia luz encendida cuando las sombras intenten regresar. Se marcharon de Valle Sombrío con una mezcla de desesperanza y una nueva comprensión. Sabían que la pesadilla de la carretera sin retorno al anochecer no había terminado realmente. Era una parte de ellos ahora, un eco persistente en sus vidas, pero también sabían que no estaban indefensos.
Habían sobrevivido una vez y podrían volver a hacerlo. El conocimiento que habían adquirido, la fuerza que habían encontrado en sí mismos, eran sus mejores armas. Decidieron que no vivirían con miedo. Pero tampoco olvidarían. Estarían alerta, vigilantes. Y si alguna vez sentían que la oscuridad del bosque intentaba alcanzarlos de nuevo, estarían preparados para luchar. Los años pasaron. Laura y Miguel aprendieron a vivir con los ecos de su trauma. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. La ansiedad disminuyó. Lograron reconstruir sus vidas, encontrar una nueva normalidad, aunque siempre con la sombra de aquel bosque en el fondo de sus mentes. Miguel continuó su investigación sobre lo inexplicable, pero con una perspectiva diferente. Ya no buscaba respuestas definitivas, sino formas de entender y convivir con los misterios del mundo, con las fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Escribió un libro, no sobre su propia experiencia, sino sobre las leyendas y el folclore de las zonas remotas, un tributo a las historias olvidadas y a la resiliencia del espíritu humano frente a lo desconocido. Laura encontró consuelo en el arte, pintando paisajes llenos de una belleza melancólica, donde la luz y la sombra luchaban en un equilibrio constante. Sus pinturas eran a la vez hermosas y perturbadoras, reflejando la dualidad de su propia experiencia. Nunca volvieron a las montañas negras. Pero a veces, en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba de una manera particular, creían escuchar un susurro lejano, el eco de una risa gutural o el sonido de un hacha arrastrándose por la tierra. Y sabían que, en algún lugar, en un bosque oscuro y olvidado, la madre del bosque seguía esperando, tejiendo sus pesadillas, alimentándose del miedo de los perdidos. Y que la carretera sin retorno al anochecer siempre estaría allí, una trampa latente para los incautos, un recordatorio de que el verdadero horror, a veces, no está en los monstruos, sino en los caminos que elegimos tomar, y en la oscuridad que puede despertar en nuestro propio interior cuando nos enfrentamos a la desesperación absoluta. La lucha no había terminado. Solo había entrado en una tregua. Una tregua frágil, bajo la sombra persistente del bosque y sus ecos eternos. Los años que siguieron al encuentro con mamá Elena y la aparente calma que trajo su amuleto fueron, para Laura y Miguel, una lenta reconstrucción. Se aferraron a la normalidad con la tenacidad de náufragos que han alcanzado la orilla, pero la arena bajo sus pies siempre se sentía inestable. El eco del bosque, como lo llamaba la anciana curandera, era una presencia sutil pero constante en sus vidas. Miguel canalizó su obsesión en una investigación académica casi febril. Publicó varios artículos en revistas de folclore y antropología oscura, teorizando sobre entidades telúricas y conciencias ambientales hostiles, siempre de forma anónima o bajo seudónimo para proteger su reputación profesional. Se convirtió en una autoridad clandestina en el tema, contactado ocasionalmente por otros que habían tenido roces con lo inexplicable en lugares remotos. Cada nueva historia que escuchaba, cada leyenda que desenterraba, parecía confirmar la universalidad del tipo de horror que habían experimentado, aunque las manifestaciones variaran. Laura, por otro lado, intentó distanciarse de todo aquello. Se sumergió en su arte, pero sus paisajes, aunque hermosos, siempre tenían un elemento de inquietud, árboles con sombras demasiado largas, cielos con nubes que parecían rostros ocultos, caminos que se perdían en una oscuridad ominosa. Era su forma de procesar el trauma, de darle una forma tangible al miedo que aún anidaba en su interior. A pesar de sus esfuerzos, la conexión con el bosque persistía. A veces, al pintar, sentía una guía extraña en sus manos, como si una voluntad ajena la impulsara a plasmar ciertas formas, ciertos colores. Y el olor a tierra húmeda y a pino, incluso en su estudio en plena ciudad, la asaltaba en momentos inesperados, trayendo consigo una oleada de angustia. Habían pasado casi 5 años desde su terrible experiencia. Vivían juntos de nuevo, habiendo encontrado un frágil equilibrio en su relación, cimentado en el conocimiento compartido de un horror que nadie más podía comprender. Habían aprendido a reconocer las señales sutiles de la influencia del bosque, los periodos de insomnio, la irritabilidad inexplicada, los sueños recurrentes con el árbol carbonizado y el latido subterráneo. Cuando estas señales se intensificaban, realizaban pequeños rituales de purificación que mamá Elena les había enseñado, quemando hierbas protectoras y recitando antiguas oraciones. Parecía funcionar, o al menos, mantener a raya la oscuridad, pero un día, algo cambió. Comenzó con Arthur, no,
Miguel. Miguel empezó a tener dolores de cabeza intensos, acompañados de extrañas alucinaciones auditivas. Escuchaba susurros incluso cuando estaba completamente solo, voces que parecían llamarlo desde muy lejos, invitándolo a regresar al corazón del bosque. Al principio, lo atribuyó al estrés de su trabajo y a la falta de sueño. Pero los dolores de cabeza se hicieron más fuertes y los susurros más insistentes, más seductores. Luego, Laura comenzó a notar cambios en él. Miguel se volvía más retraído, más huraño. Pasaba horas encerrado en su estudio, rodeado de mapas y libros antiguos, murmurando para sí mismo. Sus ojos adquirieron un brillo febril, similar al que recordaba haber visto en El asesino del hacha. Y comenzó a dibujar. Dibujaba compulsivamente el mismo símbolo una y otra vez, el círculo de piedras negras con el árbol carbonizado en el centro, el nidus. Laura intentó hablar con él, razonar, llevarlo a un médico. Pero Miguel se negaba, afirmando que estaba a punto de descubrir algo importante, que las voces le estaban revelando secretos. Una noche, Laura se despertó y no encontró a Miguel a su lado. Lo buscó por toda la casa. Finalmente, lo encontró en el pequeño jardín trasero, de pie, descalzo sobre la tierra fría, mirando hacia el norte, hacia la dirección de las montañas negras. Estaba murmurando en una lengua desconocida, y sus manos trazaban en el aire los mismos símbolos que dibujaba compulsivamente. «Miguel, ¿qué estás haciendo?», preguntó Laura, el miedo apoderándose de ella. Miguel se giró lentamente. Sus ojos eran oscuros, sin el brillo febril de antes, pero con una profundidad vacía que la aterrorizó. «Ella me llama», Laura, dijo, su voz era un susurro monótono. «La madre del bosque. No murió. Solo estaba, descansando. Y ahora, necesita un nuevo guardián. Un nuevo corazón». Laura retrocedió, horrorizada. «No, Miguel. Eso no es verdad. La destruimos». «No se puede destruir lo que es eterno», replicó él, con una sonrisa extraña y helada. «Solo se puede transformar. Y yo he sido elegido para ayudarla en su renacimiento». En ese momento, Laura comprendió la terrible verdad. El amuleto de mamá Elena, los rituales de purificación, solo habían sido placebos o defensas temporales. La semilla de la sombra que la curandera había mencionado, el eco del bosque que llevaban dentro, había encontrado un terreno fértil en la mente obsesiva de Miguel. La entidad no los había olvidado. Y ahora, estaba reclamando a uno de ellos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Miguel se aisló por completo, negándose a comer, a dormir. Pasaba horas en el jardín, cavando pequeños agujeros en la tierra y enterrando objetos extraños, huesos de animales, piedras negras, mechones de su propio cabello. Laura lo observaba con una mezcla de terror y desesperación, sin saber qué hacer. Intentó contactar al doctor Alaric Thorne, pero el anciano profesor había fallecido hacía un par de años. Mamá Elena vivía demasiado lejos, y dudaba que pudiera ayudar a distancia. Una mañana, Laura encontró a Miguel en el estudio, rodeado de mapas y con una mochila preparada. «Me voy», Laura, dijo, su voz extrañamente tranquila. «Voy a regresar a Villa Crepúsculo, no, al Nidus. Ella me espera». «No puedes ir, Miguel», suplicó Laura. «Te consumirá. Te convertirás en otro de sus monstruos». «Es mi destino», respondió él, sus ojos vacíos fijos en un punto lejano. «Soy parte del ciclo. La sangre llama a la sangre». Laura intentó detenerlo, pero él la apartó con una fuerza sorprendente, una fuerza que no parecía la suya. Salió de la casa y comenzó a caminar hacia el norte, como si una brújula invisible lo guiara. Desesperada, Laura tomó una decisión. No podía dejarlo ir. No podía permitir que el bosque se lo llevara. Agarró una pequeña mochila con algunas provisiones, el viejo mapa con la 10ª marcada y el amuleto de mamá Elena, que aún conservaba. Y comenzó a seguir a Miguel, manteniéndose a una distancia prudente. La persecución la llevó de nuevo a los límites de las montañas negras. Miguel se movía con una determinación implacable, como si conociera el camino de memoria, aunque nunca antes había estado solo en esa zona. Laura lo seguía con dificultad, luchando contra el terreno agreste y el creciente temor que la invadía. A medida que se adentraban en el bosque,
la atmósfera opresiva que recordaba comenzó a regresar. Los árboles parecían observarla, las sombras se alargaban, y los susurros comenzaban a deslizarse entre el viento. Pero esta vez, los susurros no se dirigían a ella, sino a Miguel. Lo llamaban, lo alentaban, lo guiaban. Después de 2 días de seguimiento agotador, llegaron a la zona del Nidus. El claro con el árbol carbonizado seguía allí, un lugar de desolación y poder oscuro. Miguel caminó directamente hacia el centro del círculo de piedras negras y se arrodilló, como si estuviera rezando. Laura observaba desde la distancia, oculta entre los árboles, sin saber qué hacer. ¿Debía intervenir? ¿Podría hacer algo para detenerlo? De repente, el suelo bajo los pies de Miguel comenzó a temblar. El tocón carbonizado del árbol ancestral pareció vibrar y de sus raíces expuestas comenzó a emanar un humo negro y denso, el mismo humo que habían visto en la cabaña del asesino, y desde el humo, una forma comenzó a materializarse. No era la madre del bosque con su cuerpo de madera y raíces. Era algo diferente. Algo más, etéreo, pero igual de aterrador. Una silueta femenina hecha de sombras y luz lunar, con ojos que brillaban como estrellas frías y un cabello que flotaba como niebla. «Has venido, hijo de la sangre». Susurró la nueva aparición, su voz era un eco melódico y seductor. «Has respondido a mi llamada». Miguel levantó la cabeza, su rostro transfigurado por una extraña devoción. «Estoy aquí, mi señora, para servirte, para ser tu nuevo corazón». La entidad sombría sonrió, una sonrisa que era a la vez hermosa y terrible. Sí, el corazón de la oscuridad fue destruido, pero la esencia, el hambre, permanece. Y necesita un nuevo ancla, un nuevo recipiente, para manifestarse en este mundo. Extendió una mano hecha de sombras hacia Miguel. «Dame tu voluntad, tu esencia, y juntos, haremos que el bosque cante de nuevo, con la melodía del miedo y la desesperación». Laura observó la escena, paralizada por el horror. Comprendió que la destrucción del corazón de la oscuridad no había sido el final, sino solo una transformación. La entidad se había despojado de su forma física, grotesca y telúrica, y ahora buscaba un nuevo huésped, un nuevo avatar humano, más sutil, más insidioso. Y Miguel estaba a punto de entregarse a ella. No podía permitirlo. Aunque temblaba de miedo, aunque sabía que probablemente no tenía ninguna oportunidad contra una entidad tan poderosa, no podía abandonar a Miguel. Salió de su escondite y corrió hacia el claro, gritando el nombre de su amado. «Miguel, no. Reacciona. Esa no eres tú». Miguel se giró, sus ojos vacíos fijos en ella. Por un instante, pareció haber un atisbo de reconocimiento, de lucha interna. Pero luego, la entidad sombría posó su mano etérea sobre su hombro, y la expresión de Miguel se volvió fría y distante de nuevo. «Es demasiado tarde, Laura», dijo la voz de Miguel, pero con el eco melódico y seductor de la entidad. «Él nos pertenece ahora. Y pronto, tú también te unirás a nuestra canción». La entidad sombría levantó su otra mano, y de las sombras del bosque comenzaron a surgir figuras. No eran los guardianes grotescos de la cripta, ni los aldeanos transformados en bestias. Eran algo diferente. Eran espectros, formas translúcidas de hombres y mujeres vestidos con ropas de diferentes épocas, todos con los mismos ojos vacíos y sonrisas heladas. Las almas de todos los que se habían perdido en el bosque a lo largo de los siglos, ahora esclavizados por la nueva manifestación de la antigua hambre. Laura estaba rodeada. El amuleto de mamá Elena en su bolsillo se sentía frío e inerte. La luz del sol, que antes había sido su aliada, apenas lograba penetrar la densa bóveda de hojas del Nidus. Parecía que el ciclo estaba a punto de repetirse, que la oscuridad estaba a punto de reclamar una nueva victoria. Pero Laura recordó las palabras de mamá Elena: llevan la luz de su propia supervivencia, de su propia voluntad. Y recordó el amor que sentía por Miguel, el amor que la había impulsado a seguirlo hasta ese infierno. «No», dijo Laura, su voz temblando pero firme. «No me rendiré. Y no te dejaré, Miguel». Miró a la entidad sombría, a los espectros que la rodeaban. Y luego, hizo lo único que se le ocurrió. Comenzó a cantar. No era un canto ritual, ni una oración. Era una vieja canción de cuna que su madre le cantaba de niña, una melodía simple y llena de amor. La cantó con todas sus fuerzas, con toda la emoción de su corazón, dirigiéndola a Miguel,
tratando de alcanzar la chispa de humanidad que aún pudiera quedar en él. Al principio, no pareció tener ningún efecto. La entidad sombría sonrió con burla, y los espectros avanzaron. Pero luego, algo cambió en Miguel. Sus ojos vacíos parpadearon. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y su mano, que estaba a punto de ser tomada por la entidad, vaciló. La canción de Laura, un simple acto de amor y recuerdo, estaba llegando a él, atravesando las capas de oscuridad que lo aprisionaban. La entidad sombría sintió el cambio. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia. Silencio, mortal insignificante, siseó. No puedes romper mi lazo. Pero la canción de Laura se hizo más fuerte, y otros sonidos comenzaron a unirse a ella. Eran los susurros del bosque, pero ya no eran amenazantes. Eran los ecos de todas las almas que habían sufrido allí, pero ahora, en lugar de lamento, había una nota de esperanza. Incluso los espectros que rodeaban a Laura parecieron detenerse, sus expresiones vacías mostrando un atisbo de confusión, de recuerdo. El Nidus, el corazón del bosque, pareció responder. La luz de la luna, que se filtraba a través de las hojas, se intensificó, bañando el claro en un resplandor plateado. Y el árbol carbonizado, el antiguo avatar de la madre del bosque, comenzó a resquebrajarse, y de sus grietas brotó una luz verde y suave, la luz de una nueva vida. La entidad sombría gritó, un chillido de agonía y rabia, mientras la luz la envolvía. Su forma etérea comenzó a disiparse, a desvanecerse, como la niebla al amanecer. Miguel cayó de rodillas, jadeando, sus ojos recuperando su brillo normal, aunque llenos de confusión y dolor. Cuando la luz se atenuó, la entidad sombría había desaparecido. Los espectros se habían desvanecido. Y el claro del Nidus estaba en silencio, bañado por la luz de la luna y el suave resplandor verde que emanaba del árbol renacido. Laura corrió hacia Miguel y lo abrazó con fuerza. Estaba vivo. Había regresado. No sabían exactamente qué había sucedido. Si habían derrotado a la entidad para siempre, o si solo la habían obligado a retirarse de nuevo a las profundidades. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintieron una verdadera paz, una sensación de que la pesadilla, al menos por ahora, había terminado. El bosque a su alrededor ya no se sentía hostil. Los árboles parecían susurrar palabras de gratitud y el aire olía a tierra fresca y a esperanza. Sabían que el camino de regreso sería largo, y que las cicatrices de su experiencia nunca desaparecerían por completo. Pero también sabían que habían encontrado algo en el corazón del bosque oscuro, la fuerza del amor, del recuerdo y de la voluntad humana para resistir incluso a la oscuridad más primigenia. Y quizás, solo quizás, el ciclo del hambre eterna finalmente se había roto, reemplazado por un nuevo ciclo de sanación y renacimiento, tanto para el bosque como para sus propias almas atormentadas. El amanecer encontró a Laura y Miguel en el claro del Nidus, exhaustos pero extrañamente serenos. El árbol carbonizado, que había sido el centro de tanta oscuridad, ahora emitía un suave resplandor verdoso desde sus grietas, como si una nueva vida estuviera luchando por emerger de las cenizas del pasado. El aire olía a tierra húmeda y a ozono, y el silencio del bosque ya no era opresivo, sino expectante. Miguel no recordaba con claridad los últimos días, solo fragmentos de pesadilla, la sensación de ser controlado por una voluntad ajena y el eco de la canción de Laura atravesando la oscuridad. Estaba profundamente agradecido y a la vez avergonzado por lo que casi había sucedido. Laura, por su parte, sentía un agotamiento que iba más allá de lo físico, pero también una extraña sensación de fortaleza, de haber enfrentado el abismo y haber regresado. No sabían si la entidad sombría, la nueva manifestación de la antigua hambre, había sido destruida por completo, o si simplemente se había retirado, debilitada por la luz y el poder del amor y el recuerdo. Pero por primera vez, sentían que tenían una oportunidad real de escapar de su influencia. Decidieron abandonar el Nidus de inmediato, antes de que cualquier remanente de la oscuridad pudiera reagruparse. El camino de regreso a través del bosque fue diferente esta vez. Aunque seguían alerta, la sensación de ser acechados había desaparecido. Los árboles parecían menos amenazantes, y los sonidos del bosque eran los de la naturaleza despertando, no los de entidades malévolas. Incluso encontraron un sendero más claro, uno que no habían visto antes, que parecía llevarlos directamente hacia el este, hacia la carretera principal.
Era como si el propio bosque, liberado de la influencia corruptora, ahora les estuviera mostrando el camino. Después de varias horas de caminata, llegaron a la carretera. El asfalto bajo sus pies nunca se había sentido tan real, tan reconfortante. No había rastro del desvío improvisado, ni de la barricada. Era como si la pesadilla hubiera sido borrada de la realidad tangible, persistiendo solo en sus memorias y en las cicatrices de sus almas. Hicieron autostop y, esta vez, un camión se detuvo casi de inmediato. El conductor, un hombre amable y hablador, no hizo preguntas sobre su aspecto desaliñado y exhausto, simplemente los llevó al pueblo más cercano, donde pudieron conseguir comida, agua y un lugar donde descansar. Los días siguientes fueron de una lenta recuperación física. Pero la recuperación mental y emocional sería un proceso mucho más largo y complejo. Decidieron buscar ayuda profesional, un terapeuta que, aunque no pudiera comprender la naturaleza sobrenatural de su experiencia, al menos pudiera ayudarlos a procesar el trauma del secuestro, la persecución y el miedo extremo. También contactaron de nuevo a mamá Elena. Le contaron lo sucedido, el resurgimiento de la entidad, la transformación de Miguel, la intervención de Laura con la canción. La anciana curandera los escuchó con atención, asintiendo con una sabiduría ancestral. La oscuridad tiene muchas formas, hijos míos, dijo. Y el hambre del alma es tan poderosa como el hambre del cuerpo. Lo que ustedes enfrentaron fue una manifestación de esa hambre, una que se había alimentado de su linaje y de la propia tierra durante generaciones. ¿Cree que se ha ido para siempre?, preguntó Laura. Mamá Elena sonrió tristemente. Nada se va para siempre, niña. La energía no se destruye, solo se transforma. Ustedes han debilitado su manifestación actual, han roto el ciclo de control directo sobre su familia. Pero la esencia de esa hambre primigenia, siempre será parte de este mundo, parte de la naturaleza misma, esperando un nuevo desequilibrio, una nueva debilidad para intentar resurgir. Entonces, ¿nunca estaremos realmente a salvo?, preguntó Miguel, con un nudo en la garganta. Estarán a salvo mientras recuerden la lección, respondió mamá Elena. Mientras mantengan su propia luz encendida, mientras cultiven el amor y la conexión que los salvó. La oscuridad teme a la luz, pero sobre todo, teme a la unidad del espíritu humano. Lo que Laura hizo, cantar desde el corazón, fue un acto de poder mucho más grande que cualquier ritual arcano. Les dio nuevas instrucciones, no para luchar contra la oscuridad, sino para fortalecer su propia luz interior, meditación, conexión con la naturaleza sana, no la corrompida, y sobre todo, mantener vivo el vínculo entre ellos. Laura y Miguel tomaron sus palabras muy en serio. Se dedicaron a su recuperación, tanto individual como de pareja. El arte de Laura se volvió más luminoso, aunque siempre con una profundidad melancólica que reflejaba su pasado. Miguel continuó sus investigaciones, pero ahora con un enfoque en la resiliencia del espíritu humano y en las formas en que las culturas antiguas lidiaban con el trauma y la oscuridad. Nunca volvieron a las montañas negras. Pero la historia de la carretera sin retorno al anochecer se convirtió en una especie de leyenda privada entre ellos, un recordatorio constante de la fragilidad de la realidad y de la fuerza que habían encontrado en los momentos más oscuros. Años después, cuando ya eran mayores y habían encontrado una paz relativa en sus vidas, Miguel recibió una carta. Era de un joven investigador de folclore que había oído rumores sobre una extraña actividad en la zona de las Montañas Negras, cerca de un lugar abandonado conocido por los locales como el Nido del Susurro. El joven quería saber si Miguel tenía alguna información al respecto. Miguel miró a Laura. Vio en sus ojos el mismo eco de miedo y determinación que él sentía. Sabían que el ciclo podría estar comenzando de nuevo, que la antigua hambre podría estar buscando nuevos sirvientes, nuevas semillas, pero esta vez, no estaban solos. Y ya no eran las víctimas asustadas que habían sido. Miguel respondió a la carta del joven investigador. No le contó toda la verdad, porque sabía que no la creería. Pero le dio algunas advertencias, algunos consejos velados, y le envió una copia de uno de los antiguos amuletos de protección que mamá Elena les había dado. Quizás no podían destruir la oscuridad para siempre. Pero podían pasar la antorcha, compartir el conocimiento, ayudar a otros a encontrar su propia luz. La carretera sin retorno al anochecer seguiría siendo una cicatriz en el mapa de sus vidas, un lugar donde el horror había sido aterradoramente real.
Pero también sería un testimonio de su supervivencia, de su amor y de la increíble capacidad del espíritu humano para encontrar esperanza incluso en el corazón del bosque más oscuro, incluso cuando el amanecer parece incierto. Y así, la historia de Laura y Miguel no terminó con un final feliz tradicional, ni con una derrota total. Terminó con una comprensión, que la lucha contra la oscuridad, tanto interna como externa, es un viaje continuo, una danza constante entre el miedo y la esperanza. Y que la verdadera victoria no reside en erradicar las sombras por completo, sino en aprender a vivir con ellas, a entenderlas y a asegurarse de que nuestra propia luz nunca se extinga. El bosque seguiría guardando sus secretos y el hambre eterna seguiría siendo una posibilidad latente. Pero mientras hubiera almas valientes dispuestas a cantar su canción de amor y recuerdo en medio de la noche, siempre habría una oportunidad para un nuevo amanecer, aunque fuera incierto. Y así, el sol finalmente se alza sobre el bosque de la carretera sin retorno, pero las sombras de su pasado proyectan una larga estela. Una historia que nos ha llevado a través de múltiples capas de terror, desde la persecución física hasta la confrontación con un mal primigenio, recordándonos que las verdaderas batallas a menudo se libran en los paisajes de nuestra propia mente y alma. ¿Puede el mal ser verdaderamente derrotado, o solo se transforma, esperando una nueva oportunidad para manifestarse? ¿Y qué cicatrices indelebles nos dejan los encuentros con la oscuridad más profunda? Los invito a compartir sus reflexiones finales sobre esta extensa saga, y si creen en la posibilidad de una paz duradera después de enfrentar horrores tan arraigados, en la sección de comentarios. En Psycho Hacks, sabemos que las historias más aterradoras son aquellas que continúan resonando en nuestro interior. Si este viaje completo a través del terror, la supervivencia y la resiliencia les ha mantenido al borde de sus asientos y ha estimulado sus pensamientos más oscuros, les agradeceré profundamente su me gusta. Suscríbanse a Psycho Hacks y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en los límites de lo conocido y lo temido. Compartan esta saga completa con otros que se atrevan a recorrer los caminos más peligrosos de la imaginación.